Doctor, vamos a empezar ya para presentarlo. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes, doctor Luis Alfaro, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo la dirección del doctor José Antonio Neira Flores, da inicio a esta conferencia sobre reglas vinculantes del 10º Pleno Casatorio Civil. Nos acompaña el doctor Luis Alfaro Valverde, quien es profesor ordinario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del grupo de investigación GIDERPRO, doctorando por la Universidad de Girona, España, máster por la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor Luis Alfaro, le doy el uso de la palabra para dar inicio a este evento académico. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo al doctor José Neira por la gentil invitación para participar de esta conferencia, en la que trataré, como bien se dice en el flyer, en la publicidad y en las PPT que se está compartiendo, me concentraré en el análisis de las reglas vinculantes del 10º Pleno Casatorio Civil. ¿Okay? Entonces, dado que se trata de una sentencia que contiene unas reglas vinculantes bastante extensa, ¿no? Mi principal objetivo de esta ponencia será analizar, reflexionar, poner en discusión, ¿no? Especialmente las 12 reglas planteadas en esta sentencia, que tienen esta fuerza vinculante, que se constituirían, digamos que en la concretización del precedente contenido en la sentencia casatoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay diversos aspectos, por tanto, en esta sentencia, diversos análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, un análisis de la adopción ideológica que la Corte Suprema asume, ¿no? Adopta para justificar y fundamentar el tratamiento de los poderes probatorios ex oficio, como también se denomina, o iniciativa probatoria del juez, como a menudo suelo identificarlo. Entonces, esto, por ejemplo, es una aproximación. En esta oportunidad mi ponencia no va a tratar por ahí, aunque quisiera de repente, pero por razones de tiempo no voy a trabajar todas las diversas concepciones ideológicas y sobre todo la adoptada por la Corte Suprema en esta visión epistémica, ¿no? Esta propuesta de aproximación epistemológica de los poderes probatorios del juez, por ejemplo. Es un tema bastante controvertido, el que se encarga el 10º Pleno Casatorio Civil, y que también asume o puede uno encontrar análisis teórico también en el contenido, en la parte de considerativa, es decir, análisis de algunas teorías que justifican, uno encuentra dentro de la sentencia un desarrollo de las instituciones principales del fenómeno probatorio en general y probatorio ex oficio en particular. De ellas tampoco me encargaré de analizar por cuestiones de tiempo y por propósito de esta ponencia. Por tanto, reitero, mi ponencia se centrará, ya habrá oportunidades para trabajar y analizar y discutir las diversas concepciones teóricas e ideológicas y filosóficas, por cierto, que se asume en esta sentencia, que es bastante rica, llamémosla así, en un abordaje de este estilo. Por tanto, reitero, solamente me centraré en analizar las 12 reglas vinculantes, ¿sí? No sin antes dar algunas cuestiones generales, ¿no? Porque aunque me concentraré, reitero, en las 12 reglas, que por cierto son, a diferencia de otros plenos casatorios, son bastantes en razón de los anteriores, ¿no? Y quizá porque el fenómeno o por el objeto de investigación o de análisis, mejor, así lo requerían, ¿no? Son 12 reglas, por tanto, uno lo puede inferir a priori que ha habido una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, la Corte Suprema ha intentado resolver o establecer y determinar algunas reglas para la práctica jurisdiccional y también para haciendo una interpretación, ¿no? Una suerte de guía orientadora interpretativa de lo que pueda entenderse por la regla que contiene en el Código Procesal Civil la prueba ex oficio, ¿de acuerdo? Entonces, solo
para enmarcarnos y ubicarnos en contexto, si se quiere, cómo es que la Corte Suprema decide establecer, primero, asumir, tomar como referencia el tema de la prueba de oficio. Segundo, si este realmente es un problema de carácter jurisprudencial, ¿no? En las dos primeras cuestiones que planteo, las respuestas son afirmativas. Sí, en efecto, ha habido diversas decisiones judiciales desde el primer grado, segundo grado y a nivel de Corte Suprema, en donde se han abordado las diversas problemáticas que se encuentran o existen en la práctica jurisdiccional, es decir, en la jurisprudencia, si se quiere, respecto de los poderes probatorios ex officio. Es decir, no solo ha sido un problema, y lo es, un problema teórico, sino también es un problema sobre todo de carácter jurisprudencial, y ahí la importancia, creo, que la Corte Suprema identificó y analizó este problema jurisprudencial, ¿no? Entonces, si algo no se le puede cuestionar en esta sentencia a la Corte Suprema es que identifica un problema en la práctica jurisdiccional, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque no es solo un problema teórico, que en ella confluyen problemas teóricos, ideológicos, etcétera, sobre el modo de entender el proceso y la prueba, y en particular las pruebas de oficio, sí, claramente, pero hay un contexto de diversidad de criterios asumidos en torno de respecto de varios aspectos de la aplicación y de la concepción de la prueba de oficio. ¿Okay? Esto quería plantear como punto de partida. Ahora, siempre en la diapositiva anterior, por favor, respecto de los datos generales, se trata de una sentencia, de un caso de reivindicación, ¿sí? Un caso de reivindicación, y en la que en primera instancia se declara infundada y en segunda se revoca declarando curiosamente improcedente. ¿Okay? Solo quiero mencionar estos datos, ¿sí? Sin desconocer, por cierto, la necesidad, ¿sí? A pesar que mi ponencia no está pensado en examinar las cuestiones teóricas respecto de la institución del precedente y si, por ejemplo, no, este 10º pleno casatorio calza dentro de un proyecto, de un propósito de que nuestros plenos casatorios civiles sean o aspiren a ser precedentes judiciales. Esta es otra discusión, por cierto, ¿no? Más de uno podría discutir, por ejemplo, tranquilamente si este 10º pleno casatorio calzaría dentro de lo que puede considerarse como un proyecto de precedente al que aspiran nuestros plenos casatorios civiles. ¿Okay? Y esto precisamente porque una de las reglas básicas del precedente, sea inglés o norteamericano, en cualquiera de los modelos, el elemento central del precedente son los hechos, ¿no? Y en esta sentencia, pues los hechos no son tratados de repente de manera como corresponderían en un precedente, sino más bien hay un abordaje, ¿no? De repente resumido del caso, ¿sí? Entonces, esto es una crítica que se puede ir haciendo, y esto pasa también en todos los plenos, no solo en este, ¿no? Entonces, mayor concentración, mayor detenimiento en el análisis de las cuestiones jurídicas, ¿sí? Teóricas, jurisprudenciales, si se quiere, normativas incluso, respecto de las cuestiones fácticas, ¿sí? Solo para terminar esta introducción. Una decisión judicial que se proyecta o que pretende ser un precedente judicial no puede estar ajeno a los hechos del caso. Sin hechos del caso, como diría un querido amigo profesor Jim Ramírez, no hay precedente. Sin hechos no hay precedente. Entonces, hay una exigencia de que cuando se pretende hacer un precedente deba realizarse un tratamiento respecto extenso sobre los hechos del caso, ¿no? Es decir, que las reglas a vincular deban tener un soporte analítico respecto de los hechos. Y en este caso, pues como parece ser un lugar común en todos los plenos casatorios civiles, no hay como se esperaba. Pero entonces esto podría decir más, pero no quiero salirme de mi principal propósito de esta ponencia. Solamente mencionar que a nivel de primera instancia, en el caso concreto, en los hechos del caso concreto, se declaró infundada, ¿sí? Principalmente porque los medios de prueba presentados a consideración de primera instancia eran insuficientes, ¿sí? El proceso, como les dije, es un proceso de reivindicación y lo que está en juego es la identificación del bien a restituir. Y el problema es que se planteaba en la discusión de que si existía o no una dualidad
del lote, de la numeración del lote materia a restituir. Entonces, al respecto, se presentaron unos medios de prueba y a consideración de primera instancia eran insuficientes, ¿sí? Y por otro lado, se presentaron, por ejemplo, el planos, una resolución administrativa, una resolución y una memoria. Respecto de los dos primeros, en primera instancia se dijo que era insuficiente, que no esclarecía la situación de dualidad, la supuesta dualidad de predios a restituir, y respecto de la memoria, pues se trataba de un documento privado y por tanto que no había sido certificado por una autoridad competente, ¿no? Por estas razones, pues se declaró infundada. En segunda instancia, la idea, pues se confirma, básicamente sucede lo mismo, en realidad, agregando el dato de que, y creo que esta es la puerta abierta a la posibilidad de que se haya considerado que esta es una sentencia idónea para trabajar la prueba de oficio, aunque también conviene decir, por cierto, que hay hubiesen sido de repente otros casos o otras sentencias en donde la riqueza sobre la prueba de oficio hubiese sido mayor, ¿no? Pero, bueno, en segunda instancia, la sala superior habla de que se pudieron realizar otros medios de prueba como una pericia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta situación de la posibilidad de que se hubiesen podido realizar otros o adicionales medios de prueba es la puerta abierta para hacer mención a la posibilidad de utilizar los poderes probatorios ex oficio. Y es así como la Corte Suprema pues encuentra e identifica esta sentencia y le sirve de base para trabajar estas reglas que ahora los voy a ir analizando. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto. Comenzamos con la primera regla, ¿sí? Si me ayudan pasando a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, tenemos la primera regla. Ya les dije que son 12 reglas, es que hay que tener un poco de paciencia en el análisis de cada una de ellas. Ya acabo de indicar que, reitero, esta sentencia, este pleno casatorio, puede tener diversos abordajes, diversas aproximaciones, puede tener variados modos de analizar, si se quiere, ¿no? Pero respecto de las reglas vinculantes, ¿de acuerdo? Tenemos la primera, en la que reitera la naturaleza de ser una facultad excepcional y no una obligación. ¿De acuerdo? En la regla dice que el artículo 194 del CPC contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar pruebas de oficio cuando en el caso lo amerite, respetando los límites establecidos. ¿Ok? Entonces, esta primera regla, ¿sí? Responde, no sé si resuelve en definitiva, eso ahora diré algunas cosas al respecto, pero al menos responde a la pregunta, ¿sí? Que uno puede encontrar en varias sentencias de la misma Corte Suprema y de las salas superiores, respecto de cuál es la naturaleza jurídica, si se quiere, ¿no? Con lo discutible, por cierto, que es de decir una naturaleza jurídica, ¿no? Pero si de algún modo se trata de identificar qué es la prueba de oficio, ¿no? Si es una actividad al cual el juez está obligada o si de algún modo el juez tiene una discrecionalidad o es libre de repente, si se quiere, de utilizarlo, no. Había algunas sentencias en donde se asumía esta primera posición y otras que consideraban que por tanto no era ninguna facultad, ninguna obligación, el juez era libre siempre que, obviamente este espacio de libertad, siempre que pues no se presenten en el caso concreto una situación de insuficiencia probatoria, ¿no? Entonces, la Corte Suprema decide considerar que en definitiva no es una obligación, por tanto, en adelante los jueces no estarían obligados a utilizar las pruebas de oficio, sino es una facultad excepcional. Lo excepcional ya estaba claramente mencionado en el mismo artículo del Código Procesal Civil que regula la prueba de oficio, ¿no? Y de hecho así comienza con la última reforma que se hizo, excepcionalmente, ¿no? Esta calidad lo encontramos en otros textos también procesales como la nueva ley procesal del trabajo, entre otras, en donde siempre, de hecho, en el derecho comparado también siempre se comienza como extraordinariamente, excepcionalmente, para dar cuenta de que no es una potestad de uso ordinario, ¿no? La Corte Suprema quiere hacer énfasis en eso. No, los jueces no utilicen de manera ordinaria esta potestad, siempre que
cuando existan estas situaciones, no de manera ordinaria. Eso significa, por tanto, que las partes, ¿sí?, en principio, tienen la responsabilidad de acreditar sus hechos, es ellas las llamadas a demostrar sus afirmaciones, ¿sí? De hecho, si esto sucediera así, no habría ningún caso de utilizar los poderes probatorios del juez, ¿no? La existencia o el presupuesto de insuficiencia probatoria, que es la base para abrir la posibilidad de utilizar esta potestad, no existiera si es que las partes, si a través de sus abogados, hicieran un buen trabajo acreditando sus hechos, así de simple, ¿no? Entonces, no es solo la prueba de oficio, aquí podría tener una mayor análisis de repente sobre cuáles son las circunstancias fácticas en las que el juez se encuentra en esta situación de utilizar los poderes ex oficio, pero de repente nos podríamos extender. Lo cierto es que, reitero, para no salirme de esta regla, es una facultad excepcional y no una obligación. Ahora, a esta regla también puede merecer alguna crítica, si se quiere, en el sentido de que de repente podemos entender, o hubiese sido aspirable de repente, que se hubiese fijado qué entienden por facultad y obligación, considerando además que en el contexto del derecho público, de las competencias de los funcionarios, no sé si es apropiado denominar o utilizar la categoría de facultad, ¿no? Facultad, ¿ok? Entonces, esto de facultad se utiliza en la tecnología a menudo, frecuentemente, ¿no? Se utiliza para hacer referencia a los justiciables o a las partes o a los ciudadanos, más no al órgano jurisdiccional o a la competencia del órgano jurisdiccional, ¿no? Esto es un aspecto en debate que es importante que hubiese podido pronunciarse y precisar. Entendemos por facultad esto, entendemos por obligación esto. No se mencionó quizá el sentido de facultad y obligación al cual se hace referencia a la Corte Suprema en este pleno casatorio, es en el sentido de uso común, ¿no? En el sentido de que hay un espacio de libertad de utilizarlo o no, por tanto, igual a facultad, y en el otro caso obligación en el sentido de deber. Quizás también respecto de la categoría de obligación se pudo utilizar, de repente es competente o tiene el deber y no tanto obligación en esta regla, ¿no? Pero creo que el mensaje es claro. Debe los juzgadores utilizarlo dependiendo de las circunstancias del caso. No se puede inferir de esta regla que el mensaje es que no están obligados en todos los casos el juez a utilizar la prueba de oficio. Por tanto, solo en determinadas circunstancias cuando existe insuficiencia probatoria en particular. Ok, ahora, y recalco o hago énfasis en esta necesidad de determinar conceptualmente, según la Corte Suprema, que entendía por facultad y obligación, porque también bien se puede cuestionar el concepto de obligación en el sentido de que sí, a pesar que no ha sido o no es materia de esta ponencia, el análisis de las cuestiones jurídicas desarrolladas en esta extensa sentencia de la Corte Suprema, pero claro, si se toman el tiempo de revisar, la adopción a una concepción racional, a una aproximación epistémica y por tanto una proyección en que la prueba adopte este objetivo institucional de búsqueda de la verdad, ¿no? Si esto es así, si esta es la premisa básica de todo el desarrollo teórico asumido por la Corte Suprema, entonces alguien podría decir si es la búsqueda de la verdad es una mera facultad o es una tarea, es una obligación o un deber de todos los jueces. Entonces, esto creo que podría discutirse si es de repente quizás se hubiese prescindido de la discusión si es que se hubiese fijado que se entiende por obligación en esta regla, ¿no? Ok, ahora pasemos a la siguiente regla, por favor. La segunda regla es importante, ¿sí? Porque determina la manera, si se quiere, la organización de los hechos en materia de controversia, ¿no? Esta regla en la que la Corte Suprema, no sé si aconseja, pero recomienda o exhorta a los jueces de fijar bien los hechos controvertidos. Y uno se preguntaría, pero ¿por qué tiene que ver los hechos controvertidos con las pruebas y las pruebas de oficio? Estimadas, los hechos controvertidos son la base para determinar en principio la admisibilidad de los medios de prueba, ¿sí?
porque sabemos que los hechos no controvertidos son los que no exigen de probanza, más son los hechos controvertidos los que son materia u objeto de prueba. Y ahí la importancia. A contrario censo, si es que no se fijan correctamente los hechos controvertidos, claramente se puede generar una serie de confusión respecto de qué medios de prueba se pueden admitir y eventualmente la posibilidad de existir insuficiencia probatoria. Entonces, este es un punto clave, ¿no? Ahora, la idea es que superar esta práctica jurisdiccional en virtud del cual los hechos controvertidos terminan siendo, esto es un lugar común, no en todos los casos, por cierto, tengo la experiencia de ser magistrado, juez especializado en lo civil, y siempre teníamos especial cuidado de que no se trate simplemente del reflejo de las pretensiones, de la pretensión por el demandante planteada en los hechos controvertidos. Esos no son los hechos controvertidos, ¿no? O los llamados puntos controvertidos, ¿no? No son otra cosa que los hechos afirmados por una de las partes y las cuestionadas por las otras. Eso serán materia de precisión y detalle, y no simple y llanamente la indicación de la pretensión. ¿Ok? Entonces, la importancia de esta segunda regla radica en que la determinación de los medios de prueba, de los elementos probatorios, ¿sí?, presentados por las partes, dependen de la fijación correcta de los hechos controvertidos. ¿Por qué? Porque, por cierto, uno de los poderes que pocas veces ha generado atención en la academia, pero creo que es importante que también se reflexione no solo sobre el poder ex oficio, sino también este poder de admisibilidad de los medios de prueba, que exige un desarrollo académico y exige también un examen de la jurisprudencia. Es un poder probatorio, al igual que la prueba de oficio, en el sentido de que se reconoce al juez esta potestad, de hacer el primer filtro de la pertinencia o no de los medios de prueba. No siempre se le ha prestado bastante atención, pero considero que esto debe llevarnos a la reflexión y poner énfasis en la importancia de este primer punto, de este poder probatorio de admisibilidad. Está claro también que, y lo dice en la misma sentencia también, que cuando hablamos de poderes probatorios del juez, no solo es las pruebas de oficio, sino existen una serie de poderes probatorios, por ejemplo, el que acabo de mencionar, el poder de admisibilidad. ¿Ok? Entonces, si esto es así, es necesario que los jueces, entonces, a partir de esta regla, pero esto no sé si era necesario reiterar, pero en la práctica jurisdiccional uno encuentra de todo y es importante que la Corte Suprema, entonces, no está de más, en este caso no se peca de defecto, sino de exceso, pero que es necesario que se fijen adecuadamente los hechos controvertidos, porque de ello dependerá la admisibilidad de los medios de prueba y tendrá una relación en el momento final de evaluar si existen o no una suficiencia probatoria respecto de los hechos en materia del caso o que intentan reconstruir los jueces para verificar si se han probado o no. Entonces, esto es la relevancia de fijar los puntos controvertidos de manera adecuada. ¿Ok? Pasamos a la tercera regla. Por favor, la tercera, en la siguiente diapositiva. Muy bien, en el caso de la tercera regla, ¿sí?, la tercera regla, la Corte Suprema hace bien en reiterar que es necesario que esta potestad o este poder sea ejercido con límites, ¿ok? Definitivamente cualquier poder, pues desde la teoría del Estado, si se quiere, debe ser ejercitado con unas limitaciones, ¿ok? Varios autores en la doctrina han señalado, ¿sí?, incluyendo quien les habla, que el problema del poder en general y del poder ex oficio en particular es el problema de sus límites, ¿no? Es ya un tópico que en la mayoría de sistemas procesales se le dota al juez de amplios o reducidos poderes ex oficio en temas probatorios, ¿de acuerdo? Entonces, esta tercera regla lo que hace es identificar cuáles son esos límites, cuáles son esos criterios de aplicación en todo caso, ¿no? Criterios de aplicación que, por cierto, ya la doctrina ha ido perfilando en varios trabajos, ¿no? El profesor, por ejemplo, en el derecho comparado, el profesor Joan Picó varias veces en publicaciones ha establecido cuáles son estos límites, ¿no? Y la Corte Suprema en esta sentencia y especialmente en esta tercera regla da cuenta de un poder con límites.
¿de acuerdo? Entonces es importante esto. Todo poder ex oficio, no solo de carácter probatorio, sino cualquier poder ex oficio, y me refiero a la nulidad de oficio, al iora nubit curia, ¿sí? Al poder, no sé, de adecuación de la vía procedimental, cualquier poder ex oficio que se reconozca a los jueces deben desarrollarse siempre con ciertas limitaciones, ¿ok? Faltaría menos si para las partes se exigen también una serie de condiciones o requisitos, para el juez también, sobre todo que es una iniciativa ex oficio desde su propuesta, ¿no? No es que las partes así lo hayan, al menos en modelo básico, ¿no? Entonces, estos límites, pues está el contradictorio, no se debe suplir a las partes y debe realizarse en una sola oportunidad. Me detengo en este punto, en que debe realizarse una sola oportunidad, porque aquí también la Corte Suprema, que por cierto es un punto que puede discutirse, hay quienes consideran, pero ¿por qué una sola oportunidad? ¿Por qué no dos al menos? ¿No? Si es que de repente, llegado un momento del proceso, ya a punto de sentenciar, advierte que existen insuficiencia probatoria respecto de un medio de prueba en particular y posteriormente se da cuenta que no era suficiente, sino además otra, ya no habría esta posibilidad solo en una primera oportunidad, ¿no? Y esto también es una situación de determinación, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez en la práctica jurisdiccional se ven casos en la que hay expedientes en donde se disponen pruebas de oficios 2, 3, 4, hasta 5 veces, en primera y en segunda instancia, pero más sobre todo en primera instancia, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Una de las cosas que se reprocha a veces intuitivamente y no tanto por una profundización o de manera rigurosa técnica, si se quiere, pero se siente, se tiene esta sensación, esta creencia que muchas veces se ve reflejado en algunos casos, por cierto, pero no sé si todos los casos de manera general, pero se tiene esta creencia, este riesgo quizás, de que el uso de las pruebas de oficio pueda ser una oportunidad o una situación que genere la dilación del proceso. Y con justa razón, en algunos casos, en las pruebas de oficio, por utilizarse en varias oportunidades, porque la regla del Código Procesal Civil no precisa cuántas veces, y la Corte Suprema nos dice en esta regla una sola vez, ¿de acuerdo? De en adelante, entonces, los jueces no podrán utilizar las veces que consideren pertinente. Una sola vez la prueba de oficio deben utilizarla, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta de la Corte Suprema frente al uso exorbitante de repente o ilimitado de que la práctica jurisdiccional, algunos jueces lo utilizaban las veces que consideran pertinente y era la situación ideal para que los justiciables con justa razón reprocharan de que el uso de la prueba de oficio es más bien, en vez de tener un propósito noble de una herramienta que permite mejorar el material probatorio en este propósito de buscar la verdad en el caso de los hechos, del caso concreto, se convierte en una excusa para dilatar el proceso. La Corte Suprema nos dice una sola oportunidad, de en adelante los jueces deberían revisar minuciosamente, y así dice también, por cierto, en las consideraciones, si es que consideran a bien utilizar esta potestad, de no hacerlo, o mejor dicho, de decidir hacerlo, solo tratar de que en una sola oportunidad, no está diciendo que solo debe utilizar, por cierto, un solo medio de prueba de oficio, solo en un solo momento, esa es la idea, en un momento, no puede hacerlo en varios momentos, en una sola oportunidad, ¿de acuerdo? Luego los otros límites, ¿sí? De pertinencia, fuentes de prueba, ¿sí? La motivación, ¿no? Alguien podría decir también que esto es una obviedad, ¿no? Dado que la motivación es un deber constitucional, un mandato constitucional, y que es, a diferencia o a excepción de los decretos respecto de las diversas decisiones que emitan, deben ser motivados. Y en el caso de este ejercicio de esta potestad, con más razón todavía, por lo que esto puede suponer para el momento final del proceso, es decir, para la decisión o la valoración de las pruebas. Muy bien, tenemos la siguiente regla. La regla número 4, por favor. Muy bien. Hasta aquí hemos mencionado, ¿sí? Lo importante, las tres primeras reglas. Creo que más de un académico, más de un juez estaría de acuerdo con lo que, o más o menos de acuerdo con las reglas fijadas anteriormente, ¿no? Hay una necesidad, la Corte Suprema determina los límites, determina
cuántas veces, establece que es una facultad y no una obligación, responde a estos problemas jurisprudenciales, pero también teóricos, ¿ah? Algunos teóricos que obviamente tienen una vinculación en la práctica jurisdiccional. Pero en esta regla sí creo que es bastante discutible la opción asumida por la Corte Suprema, ¿no? La doctrina procesal nacional, ¿no?, incluyendo a quien habla, éramos de la idea, ¿no?, y las razones, ahora los comentaré, de que lo conveniente en el ejercicio de esta prueba de oficio, conveniente por diversas razones, pero lo conveniente, y esto parecía ser una posición, no sé si dominante, pero mayoritaria en la doctrina procesal nacional, que el contradictorio que debería utilizarse o considerarse en el ejercicio de esta potestad era el contradictorio previo. De hecho, era la interpretación que se podría extraer de la regla del 194 cuando refería al aseguramiento del contradictorio. Si bien no decía qué tipo de contradictorio, la interpretación mayoritaria iba en el sentido que era un contradictorio previo. La Corte Suprema, en esta sentencia, nos dice que respecto del contradictorio, ¿de acuerdo?, de la prueba de oficio, puede ser tanto previo o diferido. Es decir, de acuerdo a la naturaleza del proceso. Aquí esta es una de las reglas que veo que es bastante discutible, bastante controvertida, ¿no? Hay bastante que discutir aquí. Como uno de los aspectos, por ejemplo, son los que acabo de mencionar. La doctrina procesal era de la idea que, y de hecho algunas jurisprudencias, algunas incluso plenos jurisdiccionales, asumían la posición que el contradictorio que más convendría para el ejercicio de esta potestad ex oficio era el contradictorio previo. Pero la Corte Suprema nos dice que puede ser de aquí en adelante previo o diferido dependiendo de la naturaleza del proceso. Dicho en otros términos, el juzgador, los jueces, determinarán si en algunos casos es previo o diferido. ¿De acuerdo? Esto puede, ¿sí?, a nivel de posibilidades, tener una respuesta por parte de los jugadores de quizás preferir el contradictorio diferido y no tanto el previo. Quizás alguien me podría decir que mis pronósticos pueden ser equivocados, ¿ok? Pero a veces, ¿sí?, se tiene la idea, ¿de acuerdo?, que el diálogo entre las partes es una pérdida de tiempo, ¿sí? Vamos, esto de repente ningún juez podría asumir públicamente que esto es una de las razones por las que preferiría que sea el contradictorio diferido previo, pero está claro que a veces por buscar una rápida decisión judicial, una de las garantías procesales o el derechos fundamentales procesales que termina siendo afectada es el contradictorio. Estimados, el contradictorio no hay que tener miedo al diálogo, ¿de acuerdo? La necesidad del contradictorio previo encuentra sus fundamentos en diversas razones. Voy a solo mencionar tres. El fundamento procesal, el fundamento epistémico y un fundamento de carácter psicológico incluso. El fundamento procesal es por todos conocido que el derecho al contradictorio, el principio del contradictorio, reconocido implícitamente como un derecho constitucional, un derecho fundamental procesal, si se quiere, respecto del proceso, genera este fenómeno democratizador, si se quiere, del proceso, pero de las pruebas y de las pruebas de oficio en particular. ¿De acuerdo? Es decir, en la idea de escuchar a las partes primero y decidir después, ¿ok?, asumiendo aquí una concepción fuerte, como diría el profesor Picardi, respecto del contradictorio que los sistemas procesales contemporáneos vienen asumiendo. Por cierto, bastaría hacer un barrido de los principales o los más prestigiosos sistemas procesales del civil law, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil española, la ordenanza procesal civil alemana, el códice de procedura civil italiano, por ejemplo, el mismo código procesal civil francés. En estos casos, solo por mencionar a los sistemas procesales de tradición romano-germánica o del derecho continental más prestigiosos, asumen una concepción fuerte del contradictorio. Y esta concepción fuerte, lo más próximo a ello es un contradictorio previo, no diferido. Si esto es así, al menos como regla, ¿de acuerdo?
si esto es así, en el caso de esta potestad que por mucho tiempo, si uno hace un análisis histórico desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852, Código de Procedimiento Civil de 1912 y en el mismo CPC del 93, en su versión inicial, respecto del reconocimiento o de los enunciados legales que reconocían esta potestad al juez, en la práctica y los mismos textos hacían mostrar un poder único, exclusivo, excluyente, unilateral del juez, ¿no? Entonces, sin embargo, había una disociación con la doctrina. La doctrina apostaba por un poder probatorio ex oficio previamente dialogado con las partes, más en las leyes procesales y en la práctica jurisprudencial esto no sucedía así. Entonces, aquí es un llamado de alerta, de cuidado, ¿no? Que al derecho al contradictorio, ¿no? De las partes, de los justiciables, sea más bien cambiado la situación en el punto de que quien determine cuándo es previo y diferido es el mismo juez. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como reitero, va a traer bastantes discusiones. El otro fundamento epistémico es que el contradictorio, que pocas veces, por cierto, se reconoce esta dimensión epistémica del contradictorio, que se suma al fundamento o la explicación procesal, o de la importancia o la relevancia procesal del contradictorio para el ejercicio de la prueba de oficio, y sobre todo en esta concepción fuerte, concepción efectiva, ¿no? Está el fundamento epistémico. Estimados y estimadas, una decisión judicial que es establecida a partir de la información o datos que las partes proporcionan, se espera que sea mejor construida, ¿ok? Estamos hablando del material probatorio, que es lo que está en juego. Si, mientras mayor oportunidad se dé a las partes de aportar elementos, datos, informaciones que sirvan para una adecuada reconstrucción de los hechos por parte del juzgador, juega en beneficio de una correcta decisión. Si esto es así, hablando de este fundamento epistémico, el contradictorio previo permite solventar determinados datos o informaciones expuestos por las partes en el proceso o desvirtuarlas, ¿de acuerdo? Entonces, frente a la duda, frente a la incertidumbre de que si el juez decide o no incorporar una nueva prueba, una prueba adicional, si se quiere, el contradictorio previo asume esta relevancia epistémica porque permitirá al juzgador, ¿sí?, con la información, datos que proporcionen el hecho de escuchar anteriormente al juez y decidir después, ¿sí?, en el estado de estas cosas, solo el juez estaría facultado para plantear esta iniciativa, esta posibilidad de esta insuficiencia probatoria. Momento posterior será si es que decide incorporar o no. Pero con este fundamento epistémico, dando la oportunidad a las partes de o confirmar esta prueba que pretende incorporar el juez, o desvirtuar o añadir nuevos elementos de prueba incluso, ¿sí?, pues juega en beneficio de una correcta decisión de incorporar o no un nuevo elemento de prueba. Al punto incluso que podría convenir en el momento de determinar, después de haber escuchado a las partes, si incorpora o no incluso un nuevo medio de prueba. Entonces, este es el fundamento epistémico que pocas veces se tiene en cuenta respecto del contradictorio previo en el proceso y en la prueba de oficio en particular. Hay otro fundamento, con esto cierro esta regla, porque me faltan todavía más reglas a analizar, es el fundamento psicológico, ¿de acuerdo? Una de las cosas que varios autores, como el profesor Michele Tarufo, han señalado de la posibilidad, de los riesgos, ¿no? Hablando esto de imparcialidad, por ejemplo, que es otra de las categorías o de los derechos o de los principios, si se quiere, que más de uno considera que se puede poner en riesgo el ejercicio de la potestad probatoria ex oficio, ¿no? Dicho en otros términos, que la prueba de oficio puede poner en riesgo la imparcialidad. Este es uno de los dilemas, de las cuestiones, que también la Corte Suprema en este pleno, sobre todo en la parte considerativa, ha analizado y ha dicho claramente que no se pone en riesgo, ¿no? O que en todo caso existen otros elementos o criterios o límites que podrían al menos moderar estos riesgos.
Una de las cosas que no se puede desconocer es la posibilidad de que si se incorpora un nuevo elemento de prueba, podría, ¿sí?, incidir en el juzgador, ¿no?, de manera inconsciente, si se quiere, de asumir ciertos sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? Uno de los sesgos, por ejemplo, que a menudo, ¿no?, algunos autores identifican que pueden estar presentes cuando se incorporan unos nuevos medios de prueba, es el sesgo de confirmación, ¿sí? O el llamado también heurística o procedimiento heurístico de anclaje y ajuste. ¿Okay? Es decir, el hecho de que el juez asuma la necesidad de incorporar un nuevo elemento de prueba puede poner en riesgo la situación de considerar a este nuevo elemento de prueba, ¿sí?, como determinante, y pese a que existiesen otros elementos que desvirtúan o ponen en discusión esta situación mental que el juez puede tener respecto a este nuevo elemento de prueba, podría ser difícilmente desvirtuable, ¿no? Entonces ahí esto podría incurrir en un error de repente al momento de la decisión, considerando que existen otros elementos de prueba. La manera como proponen los teóricos de la psicología conductual respecto de la toma de decisiones judiciales, sostienen de que lo recomendable es que, si bien no se puede eliminar los sesgos cognitivos, hay mecanismos o medios que permiten gestionar o administrar estos sesgos. Y una de las formas o maneras que proponen en estos estudios de la psicología conductual, aplicados a la toma de decisiones judiciales sobre todo, es que todos los elementos de prueba, todas las situaciones que uno considere utilizar en el proceso, se pongan en debate, se pongan en discusión, se analicen los contraargumentos o los diversos medios de prueba. ¿Okay? Esto que acabo de mencionar no es otra cosa que el contradictorio, es el fundamento del contradictorio previo, y solo se podrá hacer así, es decir, limitar de repente o tratar de gestionar la posible afectación de la imparcialidad, siempre que entendamos, por cierto, la imparcialidad como una eventualidad, ¿de acuerdo?, que consiste en un estado mental del juzgador en la que elimine o restrinja los sesgos cognitivos. Si asumimos, por ejemplo, este concepto, esta dimensión psicológica de la imparcialidad, el contradictorio previo, hablando de este fundamento psicológico del contradictorio previo en el contexto de la prueba de oficio, juega un papel importantísimo, relevante, ¿no? De este modo, al menos se podría gestionar las posibles que los jueces puedan incurrir en algunos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, nótese aquí, y avanzo a la siguiente regla, que al menos estos tres dimensiones o fundamentos que se encuentran en el contradictorio previo no están presentes en el contradictorio diferido. Bueno, podría seguir hablando más sobre este punto, pero creo que es un tema que hay que seguir insistiendo, ¿no? En el pleno casatorio se cita algunos trabajos que realicé y nos dice, pues, que hemos insistido en la necesidad del contradictorio previo, pero parece que esta insistencia todavía no llegó a buen puerto. Seguiremos insistiendo acerca de la importancia del contradictorio previo respecto a las decisiones judiciales en general y en particular sobre las pruebas de oficio. Seguimos con la quinta regla. La prueba de oficio en primera instancia o en primer grado. En esta quinta regla se decide sobre la prueba de oficio en primer grado, ¿ok? Y una de las cosas que puede discutirse es esta asunción de que existe en el Perú, en el proceso civil, dos tipos de procesos. Un proceso escrito y un proceso oral. Aquí ahora, ¿sí?, nos guste o no, el Código Procesal Civil es la ley procesal civil vigente, ¿de acuerdo? Es claro que existe un proyecto piloto de implementación de la oralidad en el proceso civil que viene gestionando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en algunos distritos judiciales que poco a poco se va extendiendo, está bien, en algunos distritos judiciales. Muy bien. Que, bueno, se puede discutir si se trata de leyes procesales o reglas administrativas, pero lo cierto es que hay cierta modificación en la gestión y sobre todo en la que se pone énfasis a la oralidad. Pero, reitero, la ley procesal civil vigente es el Código Procesal Civil con todos sus defectos y de hecho hay un llamado a mejorar muchas cosas,
¿ok? El énfasis en la oralidad es uno de ellos, hay que poner el énfasis en la oralidad definitivamente. Yo concuerdo con esta idea base del proyecto piloto de implementación de la litigación oral en el proceso civil, estamos todos de acuerdo, siempre que tengamos, obviamente, una visión crítica y reflexiva de lo que supone la oralidad. No se trata de una idea bandera o una propuesta a ciegas de que todo lo bueno, lo ventajoso, lo eficiente encontramos en la realidad y en la escritura, pues encontramos a todo lo tradicional, antiguo, desfasado e ineficiente, ¿no? Esta no es la idea, digamos, que los sistemas procesales contemporáneos asumen respecto a la realidad. Está claro, reitero, de la importancia de la realidad en el proceso. Bueno, en este caso, en esta regla, la Corte Suprema muestra un estado de cosas que es la que tenemos, un proceso oral y un proceso escrito, pero entiéndase mejor, ¿sí? Yo podría discutir esta explicación del estado de cosas que tenemos para determinar, por ejemplo, cuándo se utiliza una prueba de oficio en un proceso oral en primera instancia y en un proceso escrito, ¿no? El matiz importante creo que a considerar es que en rigor, ¿no? No sea en el proyecto piloto o en el Código Procesal Civil, con lo discutible que puede ser clasificar o tipificar que existe, en el Perú existe un proceso civil oral y un proceso civil escrito. Cual sea el caso, en rigor, en ambas situaciones tenemos un modelo mixto, si se quiere, y que busca tener cierta armonía, en donde se ve en exclusión, desde mi posición veo armonía en utilizar tanto la forma oral o forma escrita, o la técnica de oralidad o la técnica escrita, en lo que puede resultar especialmente ventajoso para el proceso. Al fin y al cabo, son un medio para, son herramientas que deben ser adecuadas para la tutela de las situaciones jurídicas materiales de los justiciables. Claro está. Entonces, si esto es así, la oralidad y la escritura, ambas, ¿sí?, que tienen ventajas y tienen desventajas, por cierto, tienen problemas, tienen limitaciones, ambas, hay que ser claros en esto, por cierto, debe aproximarse, debe reconocer una propuesta armónica en lo que resulta ser más ventajoso o beneficioso para el proceso o para el instrumento llamado a ser el mecanismo de impartir justicia o de la tutela de las situaciones jurídicas materiales de los justiciables. Bueno, esta es una observación que hago aquí respecto de esta dicotomía entre proceso escrito y proceso oral. ¿Okay? En ambos casos que he mencionado no existe un sistema puro oral o puro escrito. ¿Okay? Aunque luego se diga que es cierto que decimos un proceso oral, pero que en rigor se trata de un proceso que pone mayor énfasis. Bueno, es mejor decirlo como tal, un proceso que pone mayor énfasis en la realidad, y eso está bien, y debe hacerse así, en eso estoy completamente de acuerdo. Una realidad crítica y reflexiva. Bueno, este es un tema aparte de repente, pero que viene a colación en esta toma de posición de la Corte Suprema, en esta quinta regla, en donde distingue un proceso escrito y un proceso oral. No me animaría desde la academia a decir que en el Perú existe en rigor un proceso escrito y un proceso oral de manera absoluta o categórica. Bueno, en primera instancia, si partimos de esta dicotomía, nos dice que debe terminar en la práctica, debe utilizarse las pruebas de oficio al terminar la práctica de la prueba o excepcionalmente antes de la sentencia. Bueno, esta también es una de las posiciones que un sector de la jurisprudencia venía estableciendo, ¿no? Que puede hacerse de manera al finalizar, ¿no? Esto muestra el carácter excepcional, no ordinario, sino excepcional, es decir, extraordinaria al final, luego de que ya se haya, digamos que las partes hayan, respecto de sus medios de prueba, pasado todo el interprocedimental probatorio, ¿no? Entonces, reconducir en la parte final puede ser coherente, ¿ok? Es coherente, mejor, dentro de esta idea de excepcionalidad de las pruebas de oficio. Y también en la sentencia, ¿ok? Al final, la práctica de la prueba es la sentencia, excepcionalmente, ¿ok? Luego, en los procesos sujetos a oralidad, se dice, ¿no? Será en la audiencia preliminar. Sería más preciso en la parte final de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Ok. Excepcionalmente en la audiencia de pruebas, ¿no? Dos momentos distintos. No sé si sería el momento adecuado en la audiencia preliminar. Alguien podría examinar esta propuesta diciendo que en la audiencia preliminar, siempre que, por ejemplo, existan los elementos de prueba que no requieran actuación, por ejemplo, una audiencia de pruebas.
En fin, bueno, esta es la opción elegida. Vamos a ver cómo pasa en la práctica, en el caso de los procesos llamados así orales o procesos sujetos a oralidad. La experiencia jurisdiccional determinará cómo se va aplicando a la luz de estas nuevas reglas de procedimentales. Pasamos a la siguiente regla, por favor. La sexta regla. Tenemos aquí uno de los aspectos también que puede ser bastante discutido y discutible, ciertamente, cuando la Corte Suprema nos dice que cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión de oficio. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente. Tranquilamente, alguien que revise esta regla podrá encontrar en ella que la preclusión en sentido rígido brilla por su ausencia. Aquí hay un espacio de libertad total, si se quiere, en cuanto a la incorporación de estas pruebas, porque claramente si es una prueba ya pues declarada improcedente, alguien preguntaría cómo existe todo, es como una especie de, por utilizar un lenguaje sencillo, de revivir un medio de prueba que ha sido ya rechazado, ¿no? Esto pone en discusión, no sé si aquí se asume una concepción extremadamente flexible de la preclusión, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el proceso civil peruano tiene un sistema de preclusiones rígidas, ciertamente, y que desde un sector de la doctrina se viene proponiendo una concepción flexible de la preclusión, pero no sé si esta posibilidad de incorporar pruebas a la luz de las pruebas de oficio respecto de elementos que han sido rechazados, ¿no? O que han sido presentados extemporáneamente, ¿ok? Claro, una respuesta sería, bueno, la concepción de la prueba como una concepción epistémica de la prueba de oficio y de la prueba en general, orientada a la búsqueda de la verdad, justificaría el hecho de que se incorporen estos elementos de prueba. Yo creo que no en todos los casos, ¿eh? Me parecería que no se trate de una búsqueda de la verdad a todo costo, ¿no? O de manera categórica. Aquí la Corte Suprema en esta sexta regla asume o analiza diversas situaciones que son distintas. A ver, una persona puede estar rebelde y definitivamente sus medios de prueba no podrán ser admitidos, ¿no? Porque ya pasó el momento adecuado. En este estado de cosas, alguien podría discutir de repente, dependiendo de cuál es la situación de rebeldía, ¿no? Por ejemplo, no tenemos en el Perú una figura de la rebeldía involuntaria, pero puede suceder que una persona esté rebelde no porque simple y llanamente no quiere contestar la demanda, ¿no? Puede deberse a diversas situaciones, ¿no? Que esté enfermo, que esté fuera del país, en fin, y que no haya contestado porque simplemente se haya encontrado en la imposibilidad física, si quiere, o material de no hacerlo, no por el hecho mismo de no querer contestar la demanda con una persona desemplazada válidamente, ¿no? Esta situación, por ejemplo, podría aceptarse de que eventualmente se admita la posibilidad de incorporar ciertos elementos de prueba porque se trata de una situación que no ha sido imputable a ella, no es que no haya presentado medios de prueba, no haya contestado la demanda porque no haya querido, sino porque físicamente de repente no haya podido hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, bien podría aceptarse el uso de la prueba de oficio para admitir esta rebeldía, siempre con el debate previo del caso, ¿no? Pero no sé si para el tema de los medios de pruebas que formalmente hayan sido declarados improcedentes, ¿no? Porque, a ver, si se declaran improcedentes y volvemos al tema del poder de admisibilidad, ¿sí? Un tema que está pendiente de trabajar, por cierto, es el poder de admisibilidad del juez, o si quiere la etapa de admisibilidad, el momento de la admisibilidad y las reglas de exclusión, por cierto. Se entiende que es impertinente y por tanto no tiene relación con los hechos controvertidos y en ese sentido pues se la excluye, o mejor dicho, se pone un límite en el íter procedimental probatorio. Entonces no entiendo cómo posteriormente esa prueba que es rechazada revive y se incorpora como prueba de oficio. Esto podría ser muy riesgoso, ¿no? Aquí hay un pronunciamiento expreso. En el caso de la rebeldía podría emitirse en las situaciones que he planteado, pero en el caso del rechazo expreso declarando improcedente un medio de prueba, ¿no? Ha habido ya un pronunciamiento del juez
posteriormente pueda decir, bueno, no sé, me equivoqué de repente al rechazar y ahora lo incorporo. Esto no parece ser coherente, al menos con cierto sentido de seguridad jurídica en su acepción más básica de predictibilidad, calculabilidad, por ejemplo, como bien señala el profesor Humberto Ávila en su libro Seguridad Jurídica, y que creo que es importante tener presente. Muy bien, vayamos a la séptima regla, por favor. Tenemos la siguiente diapositiva. Y en este caso, la Corte Suprema, ¿okay? La Corte Suprema, pues ya comienza a especificar algunos casos, luego lo hará ya más detalladamente, en donde identifica pruebas que pueden ser especialmente importantes, ¿no? La Corte Suprema nos dice que el juez podrá evaluar la necesidad de incorporar, esta terminología es muy buena ahí en técnica legislativa, porque todavía no dice que se incorpora o no. Evaluará, examinará si es que va a necesitar incorporar copias certificadas, físicas o virtuales en los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia. Se entiende que desde la fuente de prueba hay información y datos que existen en un proceso administrativo judicial, ¿no? Que puede incorporarlos y que con incidencia directa en el resultado del proceso. Aquí la justificación de por qué incorpora un expediente judicial o administrativo será expuesta en la motivación. La motivación será el lugar adecuado en donde debe especificarse, dar razones que determinen por qué incorporan este tipo de medios de prueba. Pero algo que uno advierte aquí es que ya la Corte Suprema comienza a establecer medios de prueba específicos que luego se detallará más cuando en las reglas posteriores veremos y examinaremos, ¿ok? La siguiente regla, por favor, siguiente diapositiva. La octava regla, ¿no? Vamos avanzando, todavía estamos en la octava, ¿no? Son 12 reglas, así que pido paciencia sobre este punto, voy a tratar de acelerar un poco aquí. La octava regla, encontramos que la Corte Suprema se pronuncia sobre las pruebas de oficio en segundo grado. Con la última reforma, ¿no? Del artículo 194 del CPC, en donde incorpora la posibilidad de que la prueba de oficio sea utilizado también en segundo grado y proscribe, ¿no? Plantea la eliminación de la posibilidad de declarar nula la sentencia por omisión en la prueba de oficio, ¿no? Entonces, en esta modificatoria se le reconoce al juez de segunda instancia la posibilidad de incorporar esta potestad. La pregunta que estaba pendiente de resolver es cómo se actúa, ¿no? En las pruebas de oficio en segundo grado. La Corte Suprema responde en esta octava regla y nos dice que la Sala Superior en la programación de la vista, ¿sí? Debe establecer, ¿no? La posibilidad de pruebas de oficio, ¿ok? Aquí es importante, miren, el tratamiento diferenciado, porque volvemos al contradictorio y en esta regla nos dice que la Sala Superior, en la misma resolución que programa la vista de la causa, indicará la posibilidad de la prueba de oficio, ¿no? Sometiéndola al contradictorio en la audiencia. Basta una no muy profunda examen o interpretación de esta regla para darnos cuenta de que en esta regla, en segundo grado, que está centrada o pensada o circunscrita a en qué momento debe actuarse o cómo, de qué manera deben actuarse las pruebas en segunda instancia, la terminología, la técnica que se ha utilizado para redactar da cuenta de que si se realiza en audiencia, el contradictorio al cual se asume es un contradictorio previo. Entonces, uno se preguntaría por qué en primera instancia existe esta potestad si de diferido o previo en manos del juzgador, y en segundo grado, tranquilamente se puede interpretar esta regla en el sentido de que hay un contradictorio, la presencia de un contradictorio previo en segunda instancia. Es decir, en términos sencillos, la prueba de oficio en segunda instancia debe hacerse en ejercicio y en articulación con el contradictorio previo, no diferido. ¿Okay? El hecho de que en audiencia se discuta todo esto es la dinámica propia del contradictorio previo, ¿no? Entonces ahí hay un tratamiento diferenciado que me parece que no es muy coherente, ¿no? Un contradictorio previo y diferido a dirección o control del juez, ¿no? En donde ciertamente como derecho fundamental procesal queda reducido, ¿ok? Porque es el juzgador quien determinará
y el derecho fundamental del contradictorio no es que en algunos casos sí, en otros casos no. No es que el juez tenga que determinar eso. A lo mucho, de repente, algunas reglas o disposiciones normativas procesales con ciertos fundamentos o valor que apoya diferir el contradictorio, podríamos discutir, pero no, el contradictorio per se no es una categoría o principio jurídico que deba estar necesariamente a libre discrecionalidad del juzgador, en que en algunos casos disponga pues escuchar a las partes y en otros no para el ejercicio de la prueba de oficio. Pero aquí, en segunda instancia, parece que acierta la Corte Suprema indicando que esto debe discutirse en la vista de la causa y bajo el contradictorio previo. ¿De acuerdo? Lo que sí, bueno, podría discutirse el último aspecto de esta regla, en donde dice que esto estará a cargo del juez superior de menor antigüedad, ¿no? Yo me preguntaría por qué se le, digamos, se le atribuye al juez de menor antigüedad, ¿no? La práctica de la determinación de la prueba de oficio y su práctica, ¿ok? Su práctica es algo relevante, es algo importante, ¿no? No sé si aquí se aceptaría un argumento de experiencia, ¿no? Porque el de menor antigüedad podría tener mayor experiencia en el manejo de la posibilidad de incorporar un nuevo elemento de prueba que el de mayor antigüedad. Porque el que recién ingresa como juez superior, por llamarlo así, es que, por ejemplo, se incorpora en segunda instancia, ¿no? Y aquí, obviamente, en segunda instancia que da cuenta es un órgano colegiado, nada más, ¿no? Sin embargo, está claro que en segundo grado también puede actuar en un tribunal judicial un órgano individual, ¿no? No colectivo, sino individual. Pero aquí se hace referencia al de menor antigüedad, ¿no? Quizás uno se preguntaría por qué el de menor antigüedad se le encarga esta actividad. ¿Por qué no el de mayor antigüedad? ¿Cuál es el fundamento por la que se decide por uno y no por el otro? Bueno, pasamos a la siguiente regla, por favor. A la siguiente diapositiva para analizar ahora la novena regla. La novena regla también asume, ¿no? Y aquí voy mencionando, por cierto, que más de una regla que establece la Corte Suprema, y este es algo bueno que debe reconocerse, ¿sí? No es todo crítica, en muchas de las cosas que se asume o que enfrenta, es difícil decidir en estas cosas. Desde la academia de repente podemos asumir ciertas posiciones, pero desde la práctica jurisdiccional no es en sí asumir una posición, pero hay que hacerla, y la Corte Suprema lo hace con estas reglas, ¿no? Por ejemplo, en esta novena regla, que asume el problema de que si los medios de prueba deben ser expuestos a una impugnación o no. La regla legal nos dice que es inimpugnable siempre que no se cumplan los criterios antes mencionados, las limitaciones al cual nos hemos hecho referencia. Pero siempre queda la duda de que si procede o no la apelación. La Corte Suprema nos dice con esta regla que sí, ¿no? Ya hay una sin ningún tipo de temor, ¿no? Se pronuncia, ¿no? Hay una manifestación directa, expresa, explícita de si procede o no la impugnación. En este caso, la Corte Suprema nos dice que sí procede, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para los abogados, para todos los abogados. Después, en adelante de este pleno casatorio, puede impugnarse, puede apelarse la resolución en virtud del cual se declara la prueba de oficio o se incorpora la prueba de oficio. ¿Okay? Ya no hay dudas ni certidumbres si procederá o no, si es que se ha resuelto respetando los límites establecidos y por tanto procede la apelación. No, procede la apelación. En los casos en donde proceda, pues procede y está claro. Y el efecto, no solo dice esto la Corte Suprema, sino también precisa qué efecto debe concederse. Y la apelación es sin efecto suspensivo y con la calidad diferida en primera instancia, ¿no? Cuando procede a la apelación contra la resolución que ordena la prueba de oficio, se concederá sin efecto suspensivo con la diferida. Por tanto, aquí en adelante, si alguna de las partes apela a esta resolución, se reservará la apelación y se estará a los dispuestos a una posible apelación de la sentencia. En segundo grado, el adquén, el juez de apelación, revisará tanto el auto que ha sido materia de apelación reservada y la sentencia materia de apelación.
¿Ok? Entonces, esta es la opción, este es el criterio asumido de la Corte Suprema. Y esto creo que es importante reconocerlo, ¿no? Sin ningún tipo de, no sé, de cuidado de repente o de temor de que si procede o no la apelación, la Corte Suprema dice sí procede. ¿Ok? Esto es importante ponerle énfasis o ponerse de manifiesto. ¿No? Y es algo que a todas luces, desde la doctrina procesal, desde las leyes procesales comparadas, no habría, en no sé qué casos, las limitaciones de inimpugnabilidad. ¿Sí? Entonces, ahora abre la posibilidad de impugnación. Algo que, para cerrar esta regla, que sí puede ser discutible, es el hecho de que cuando se interponga o cuando se quiere impugnar la prueba de oficio en segundo grado, dicho mejor, la resolución que dispone la prueba de oficio en segundo grado, esta debe hacerse eh, eh, alegada como argumento para el recurso de casación. Aquí alguien podría decirnos, por ejemplo, si esta regla abre la posibilidad del control de los hechos en Corte Suprema, algo que está vetado, algo que, como es conocido, no es el lugar legalmente establecido para examinar estas situaciones de los hechos y de la práctica de la prueba, sino más bien en la Corte Suprema es un órgano llamado a examinar las cuestiones de derecho en particular. Claro que uno encuentra, basta revisar la jurisprudencia en que en muchos de los casos sí la Corte Suprema ha realizado cierto examen de los hechos y de la práctica de la prueba. ¿Okay? A la luz de la motivación, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, esta segunda opción, ¿no? De que si se impugna la sentencia de segundo grado, deba ser considerada como un argumento de la casación, creo que puede tener ser un espacio para discutir, para examinar. Si, por ejemplo, esto abriría las puertas para considerar a la Corte Suprema como un órgano que ya en adelante podría revisar sin ningún tipo de observaciones las cuestiones fácticas del caso o de la actividad probatoria, ¿no? Esta es una cuestión que podría quedarse en la duda, ¿no? En la posibilidad de repente. Ok, siguiente, por favor, diapositiva. Pasamos a la 10ª regla, ¿no? En donde la Corte Suprema establece algunos criterios, ¿sí? Especiales, ¿no? A ver, una de las cosas que uno podría advertir en la práctica jurisdiccional, en la jurisprudencia, es que no siempre se atina o se utilizan las pruebas de oficio de manera pertinente, ¿no? Puede ser un caso, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico y hasta uno puede encontrar una inspección judicial. O sea, medios de prueba que no sé hasta qué punto pueden resultar pertinentes para la determinación de los hechos del caso. ¿Sí? Entonces, pasa, a más de uno le habrá ocurrido, de que se encuentran con pruebas de oficio que no tienen ninguna relación o que no abonan en la mejor en cantidad y en calidad respecto del acervo probatorio, nada, no permite el esclarecimiento de ningún hecho. Entonces, la Corte Suprema nos dice, a partir de esta regla, y esto pasa también en la siguiente regla, en la regla número 11, ¿sí? En este caso, respecto de los procesos vinculados con derechos reales, y en el siguiente caso, pues, respecto de los procesos vinculados con derechos personales, ¿sí? Si pasamos a la siguiente regla, más allá de qué tipo de medios de prueba específicos, lo que llama la atención en estas dos reglas es la formulación, ¿no? Es decir, que deben o que pueden especialmente utilizarse, ¿no? Que pueden utilizarse especialmente estos medios de prueba. Esta manera de describir que pueden utilizar especialmente es un llamado a los jueces de utilizar no otros medios de prueba que consideren pertinentes, sino tengan una especial atención a estos medios de prueba siempre que se encuentren en pretensiones de carácter real y personal, puedan utilizar. Ahora, desde el punto de vista teórico, si se quiere, hay quienes podrían discutir cierto acercamiento, cierta inclinación a una forma de valoración de prueba tasada. No estoy diciendo que se trata de reglas de prueba tasada, pero hay que tener cuidado. No se trata de que única y exclusivamente se deben utilizar estas pruebas como pruebas de oficio, no. Lo que está diciendo la Corte Suprema es que especialmente deben considerar utilizar estas pruebas de oficio, este tipo de medios de prueba específicos que pueden resultar coherentes en pretensiones de carácter real y personal. ¿Ok?
El cuidado y la reserva que se debe tener en cuenta en la interpretación de esta regla es que no está diciendo la Corte Suprema que única y exclusivamente deben utilizarse. No hay aquí una explicación de prueba tasada, ¿de acuerdo? Aunque podría parecer de repente cuando dice especialmente, pero entiéndase bien, no es que se trata de un listado cerrado de medios de prueba de oficio que deben utilizarse en estos casos, ¿no? Esto sería contrario a un sistema de libre valoración de la prueba o una apreciación libre de las pruebas durante el procedimiento y sobre todo en la etapa decisoria. La regla 10ª y la 11ª son las propuestas que la Corte Suprema nos dice para evitar que se utilicen pruebas de oficio que no tengan nada que ver con los hechos en materia de controversia o con el tema probando, ¿sí? Lo más adecuados, digamos, podría interpretarse los especiales